palabra en la iglesia de Convent. Terminamos anoche. Oigan bien, yo quiero llamar su atención a la concentración. ¿Está bien? Y nosotros, la semana de estudio siempre se dan de sábado a sábado. Nosotros somos muy dados a olvidar. Por eso estoy llamando a la concentración para que usted esté bien atento a cada detalle que vamos a compartir con ustedes hoy acá y que usted pueda aprender. Si estamos atentos, aprendemos. Ahora, si estamos distraídos, se nos va. ¿De qué hablaba el pastor? Ni idea tengo. Entonces, es bueno que nosotros nos concentremos. Pues sí, la semana de estudio es de sábado a sábado. Empezamos el sábado pasado, pero su servidor, como es un hombre entendido, sabio e inteligente, wow, no dicen amén, usted dice amén. Sí, yo dije, no, va a ser de sábado a viernes, porque hoy es el segundo sábado de diciembre. Y el segundo, ay Dios, ya está en diciembre, estaba hablando con la hermana de la Santa Cena, que es para el sábado, el segundo sábado de diciembre. Pues sí, hoy es el segundo sábado de noviembre, y que ustedes saben, familia, que cada sábado, cada mes, el segundo sábado de ese mes, me toca estar aquí con ustedes. ¿Está bien? Entonces tenemos un solo sábado en el mes, hablando de sábado, para estar con ustedes. Ustedes son privilegiados como quiera, porque cuando yo era muchacho en mi iglesia, yo duraba 3 meses para ver al pastor. 3 meses para que el pastor pasara a mi iglesia. No era en otro tiempo, bueno, el sol salía por el este, se ocultaba por el oeste. Sino el contexto era que el pastor tenía muchas iglesias. El pastor tenía mucha iglesia. ¿Por qué yo duraba 3 meses para ver al pastor? Porque el pastor tenía ¿cuántas iglesias? Muchas iglesias. Pero yo no soñaba con ser pastor. Cuando pasaba eso, yo me preguntaba, ¿y dónde está el pastor que yo no lo veo? Yo no sabía, era un niño. Pero había un itinerario atrás. Bueno, en mi iglesia queda de ese lado el boletinero, igual que aquí, donde yo nací. Y entonces ahí estaban todos los lugares donde estaba el pastor. Y entonces después yo fui aprendiendo. Es que el pastor tiene la iglesia de la colonia, la iglesia de la mina, la iglesia de la Gina, la iglesia de la Culebra, la iglesia del Valle, la iglesia de Sabana de la Mar, la iglesia de los 4 Caminos, la iglesia del kilómetro 10, la iglesia central, la iglesia del asfalto, la iglesia de los franceses. No sé si me voy a entender. Entonces yo duraba 3 meses para yo ver a mi pastor. Pero yo no soñaba que iba a ser pastor. Por mi mente no pasaba ni la más vaga idea de que yo iba a ser pastor. Está bien, llegué a ser pastor. Y me mandan al distrito de, le pusieron ese nombre, de que Tesoro de Luz 1, pero eso era en Villamella. La parte que tenía que ver con la cárcel, la Hacienda Estrella, la Cruz de la Virgen, cuando me mandaron esas 4 iglesias, sí, la Mercedes, esa era tú conoces bien porque tú eres de esa zona. Entonces, esas eran esas 4 iglesias que le quitaron al distrito del Alba, me la dieron a mí, la cárcel. En la cárcel yo dejé el pellejo, dejé todo ahí en la cárcel, porque yo entraba ahí en la mañana, a las 9 de la mañana, y eso era sin tiempo. Yo salí de ahí ya en la tarde, a las 5 o 6 de la tarde, trabajando con los presos ahí en la cárcel. ¿Qué pasa? Entonces de ahí me trasladan para Vallaguana. Cuando voy a Vallaguana, el pastor que estaba allá, algunos de ustedes quizás lo conocen, el pastor Enrique Báez. Y entonces Enrique, cuando yo llego, dice Enrique, ay Cordero, mira, aquí hay un motor, ese motor es de la iglesia, ese es tu transporte aquí. Pero Enrique no me ha dicho que el motor es un dolor de cabeza que vive más dañado que bueno. Y entonces yo, está bien, perfecto, son 12 iglesias. 12. ¿Me están escuchando? 12 iglesias. 10 más 2 igual a 12. Está bien. Llego yo, entonces yo voy a la iglesia del puerto de Vallaguana. Yo viví en Vallaguana. De Vallaguana al puerto son 25 kilómetros, pero de lo bueno. Cuando estoy hablando de lo bueno, es kilómetros de piedra y hoyo y montaña y loma y sube y baja y esa cosa. Entonces, yo recuerdo que un día iba yo con un muchacho, o sea, un hermano, un muchacho joven de la iglesia va conmigo, y vamos, o sea, yo voy adelante, perdón, él iba adelante, monitoreando el motor, yo voy detrás. Pero el motor tiene el guardalodo de atrás mochado, que nada más queda la parte de metal, la esquinita, y entonces
El Valante, pero el hermano, el joven, es gordito, fuerte, el Valante, no hay ningún problema. Allá en el puerto, ya cuando ya hicimos la visita a los hermanos y todo eso, que llegó el momento de terminar, que vamos de regreso, entonces vamos a hacer el switch. Ahora yo voy adelante manejando y él va detrás. Y eso fue montándose ahí mismo, se bajó el asunto, en la borda del metal de la goma, no sé qué pasó, ¡pah! Rajó la goma, se dañó el motor. No tenemos respuesta, la goma rajada, 25 kilómetros que hay que ahora caminar con el motor a rastro para Vallaguana. Era de noche, llegamos como a las 2 de la mañana a la casa. Está bien, pero lo que estoy tratando de decir es que yo, en cada iglesia de esa, yo duraba ¿qué? 3 meses para yo ir a una iglesia de esa. Sí. Las 2 iglesias, 4 por 3, 12. Es decir, que empezaba el primer sábado en una iglesia y entonces después de 3 meses me tocaba en esa iglesia otra vez sábado. Pero ¿qué pasaba en la ausencia del pastor en esas iglesias? ¿Qué pasaba? Las iglesias seguían ¿cómo? Trabajando, dando estudios bíblicos en ello. Yo recuerdo a la hermana Marta, era una señora que dirigía la iglesia de Copey. Ella, una señora muy al frente de la iglesia, y la iglesia católica ahí le hacía la vida imposible a la iglesia adventista, porque son un pueblo que se creen que son católicos, y había una iglesia adventista muy bonita que Maranata había hecho. Pero el punto es que, le digo esto porque que quede claro, su servidor está con ustedes cada segundo sábado de cada mes. Y estoy con ustedes los miércoles, la mayoría de los miércoles estoy con ustedes en la cadena. Y vamos a decirlo así, un poquito así, no, y después todo así mucho. La mayoría de los viernes, de todos los viernes del mundo, estoy con ustedes ¿dónde? En la cadena en la mañana. Está bien. Ha habido algunos impases con la sociedad de jóvenes que ya estoy arreglando con la directora para estar también con los jóvenes en la noche. ¿Cómo? Sí, ¿cómo? Sí, y su servidor está disponible, oigan bien, ¿hasta qué hora? Desde las 6 de la mañana, 6 a.m., hasta las 11 p.m. Si usted quiere comunicarse conmigo, solo usted tiene que hacer una solita cosa. Just call me. ¿Está bien? ¿Usted solamente qué? Si usted quiere hablar conmigo en la semana, solo tiene que just call me. And don't forget to do that. And after that, I'll be able to take your call and dedicate time for answer any question you have. Wow. Eso no pasa todos los días. Eso es el don de lengua que me ha bajado ahora mismo. Ustedes saben que cuando está en el espíritu, el don de lengua habla. Familia, entonces, la temática de estudio que Dios puso en mi corazón durante toda esta semana, la temática era marcando la diferencia. ¿Marcando qué cosa? Es para nosotros también. Dios nos ha llamado a marcar la diferencia. ¿Nosotros hemos conocido a Cristo? Yo pregunto. ¿Hemos conocido a Cristo? Pues entonces Cristo nos hace un llamado. Y el llamado es a que nosotros marquemos la diferencia. Primero de Samuel, capítulo 3, lo que fuera el texto bíblico, quiero invitarte para que todos, por favor, los que tienen Biblia, si no tienes la Biblia y lo tienes en tu celular, también pueda leerlo, o en tu tableta. Es bueno, cuando se dan las citas bíblicas, pues ir al texto bíblico. Quiero que cultivemos eso. Cada vez que se dan las citas bíblicas, que nosotros los hermanos todos vayamos a la Biblia. Oigan bien, porque además de una predicación, además de un sermón, también hay que educar y enseñar a la iglesia. La iglesia adventista, en los tiempos primarios, la iglesia adventista era catalogada como la iglesia del libro. ¿Por qué la iglesia recibió el calificativo de la iglesia del libro? Porque cada miembro de la iglesia andaba con el libro negro, la Biblia, para arriba y para abajo. No había un hermano que iba a viajar. Lo primero que ponía en su bulto, en su maleta, era la Biblia. De hecho, su servidor,
yo no voy a ninguna parte del mundo sin mi Biblia. A ninguna parte. Yo no voy sin mi Biblia. Y siempre voy con la Biblia en la mochila. Tengo una mochila. Ahí pongo mi tableta, ahí pongo mi Biblia y mi computadora. Y mi folleto de escuela sabática. Se van conmigo. A cualquier parte del mundo que yo vaya. Si voy a Santo Domingo, aún de vacaciones, lo último que estoy dejando es la tableta y la computadora. Pero siempre me llevo mi Biblia y mi celular. ¿Está bien? 1 Samuel capítulo 3, versículo 4. Jehová llama a Samuel. Dice el 4. Jehová llamó a Samuel. ¿Qué dice la otra parte del texto? Este respondió, heme aquí. En primera instancia, Samuel no sabía que era Dios que lo llamaba. Pero sí, él escuchó la voz de Dios. Y mi motivación es que tú y yo podamos desarrollar, con la ayuda de Dios, esa percepción. Al estar en nuestra ciudad cosmopolita, una ciudad totalmente donde hay tanta bulla, donde hay tanto ruido, donde hay tanta competencia, donde hay tanta aceleración de todo, la vida aquí es muy acelerada, donde hay tantos desafíos. Nuestro propósito es que tú y yo podamos percibir. ¿Qué podamos percibir? La voz de Dios llamándonos. En primera instancia, como decía, Samuel no sabía que era Dios quien lo llamaba. Él pensaba que era Elí. Estaba en el templo. Elí, el sumo sacerdote, y Samuel, que era el joven, el niño que estaba creciendo en el templo, que su mamá lo había dedicado al Señor, cumpliendo la promesa que ella le había hecho al Señor, de que si le daba un hijo, ella lo iba a dedicar a Dios todos los días de su vida. Todos los días de su vida. Interesante esto. Así que cada generación, Dios tiene un llamado para cada generación. Porque leíamos acá, 1 Samuel capítulo 3, y nuestra mente se fue allá al pasado, y quizá en la mente de alguno se dibujó ese cuadro, el santuario, allí está el sumo sacerdote en su recámara, está Samuel, que era el niño que el sumo sacerdote estaba adiestrando, formándolo para que fuera también sacerdote en el futuro. Ya la noche ha caído, cada quien está en su aposento y vamos a dormir. Y en esa quietud de la noche, Samuel escucha la voz de Dios. Yo te pregunto en esta hora, ¿tú has escuchado la voz de Dios? ¿Tú has escuchado la voz de Dios? Hay muchas experiencias que pudiéramos contar acerca de la voz de Dios hablando, de muchas maneras. Dios continúa hablando. ¿No dicen amén? Dios continúa llamando. La voz de Dios no se ha detenido de llamar. Dios sigue llamando. Constantemente Dios está llamando. Óigame bien. Y usted se pregunta, Pastor Cordero, ¿a quién Dios llama? Dios sigue llamando a cada persona que está sobre la tierra con vida. A cada persona Dios lo sigue llamando. El detalle está que nosotros podamos afinar nuestros oídos espirituales para percibir el llamado de Dios. Un ejemplo en la Biblia, nosotros encontramos que Dios llamó a José. ¿A cuál José? A José, el hijo de Jacob. Dios lo llamó. ¿Y de qué manera Dios lo llamó? De una manera extraña. ¿Qué dice la Biblia? Que los hermanos de José lo traicionaron, lo vendieron como esclavo. José cayó en tierra extraña, en Egipto. Nunca había estado en Egipto. Pero la palabra de Dios inspirada dice que cuando José iba en la caravana con los ismaelitas, él propuso en su corazón no contaminarse ni con nada de lo que él encontrara adelante. Él no conocía la tierra a donde iba, pero él propuso en su corazón, oigan bien, serle fiel a Dios, al Dios de sus padres. ¿Me dicen amén? Serle fiel a Dios, al Dios de sus padres.
Y en esa iniciativa de él serle fiel al Dios de sus padres, está diciendo, yo quiero mantenerme dentro de los parámetros, dentro de los principios, dentro de los delineamientos de Dios, para mantenerme marcando la diferencia. A donde él iba era una nación totalmente pagana, una nación en la cual el Dios del cielo no se conocía. Y de una tragedia, de lo que pudiéramos nosotros pensar, que era una tragedia para él, porque él fue arrebatado del corazón de sus padres, de los brazos de sus padres, joven, 17 años, y luego caer en tierra extraña. Dios convirtió esto en una bendición. Dios también llamó ¿a quién? A David, el joven pastor. ¿Se acuerdan la experiencia de David, cómo Dios lo llamó? Bueno, ya el rey Saúl, Dios lo ha eliminado como rey, porque Saúl, óyame bien, porque Saúl no hizo como Dios había establecido. Saúl se desvió. De hecho, Dios desde un principio no tenía en planes elegir a Saúl. El pueblo fue que provocó a Dios de que Dios eligiera a Saúl. Claro, Dios eligió a Saúl, tenía que elegir a alguien, porque el pueblo estaba pidiendo, queremos un rey que vaya con nosotros a la guerra como las demás naciones. El propósito de Dios era seguir al frente de su pueblo. El propósito de Dios era seguir, óyame bien, Dios, Señor, ¿cómo es que nosotros somos tan mal agradecidos? Dios proveyendo para su pueblo todo. Proveyendo para su pueblo todo. Y entonces cuando el pueblo ya está establecido en la tierra, entonces ahora el pueblo dice, nosotros le pidió al profeta Samuel el pueblo, queremos un rey. Queremos tener un rey como las demás naciones. Estaban rechazando a Dios. Se habían olvidado de cómo Dios lo había bendecido a ellos, a sus antepasados atrás. Se habían olvidado todas las proezas que Dios había hecho. Familia, solo imagina que Dios esté al frente de nosotros hoy día peleando nuestras batallas. Solo imagina eso. El Dios Todopoderoso peleando nuestras batallas, liderando nuestras vidas. Como Él dice, nos ha llamado y nos ha catalogado para ser ¿qué? Real sacerdocio, nación santa, pueblo santo, pueblo adquirido por Dios, con un propósito grande. Empoderar a Dios, es decir, levantar, poner en alto a Dios, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Pero el pueblo no quiso. Queremos un rey. Y entonces ahí es que Dios elige a Saúl. Pero entonces ya Saúl, siendo rey, pues al final de su ministerio, de su reinado, se apartó de Dios. Empezó a hacer las cosas contrarias a la voluntad de Dios. Consultó a los muertos, a una pitonisa, a una adivinadora, para que le trajera a Samuel. Eso fue al final, ya Samuel había muerto. Y entonces él quería consultar a Samuel. O sea, un asunto grave. Pero el punto es que Dios también, además, cuando Saúl falla aquí, entonces Dios elige a Samuel y le dice, volviendo atrás, porque fuimos todos ya, cuando ya Saúl cometió el pecado, pero volviendo atrás, cuando Dios elige a David, el profeta Samuel va a la casa de Isaí, el papá de David. Allí están todos los hermanos de David. Y entonces se declara el propósito del profeta. Y entonces pasan todos los hermanos de David desfilando. Pero en el corazón de Samuel, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? No sintió la impresión de Dios, que ninguno de ellos eran. Y entonces dice el profeta, pero, ¿y esos son todos tus hijos? Ah, el más pequeño está allá en el campo, pastoreando las ovejas. ¿Se graba esa imagen en tu mente? Porque hace rato ya se me grabó en mi mente. Cuando llegó el profeta Samuel a la casa de Isaí, pues yo vi la casa, vi todos los hermanos allí en la casa. Y el profeta no ve a ninguno, el Espíritu Santo no le ha hablado, ninguno de ellos es. Y son todos tus hijos. Ah, el chiquito, el más pequeño está pastoreando las ovejas ya, el más pequeño. Ahí hay mucho que hablar. Parece que el más pequeño no lo querían. Porque cuando sí, en un sentido, porque después cuando llega Goliat a amenazar al pueblo, pues
David está allí en el campamento llevándole comida a sus hermanos, encuentra las ofensas, entonces David se presenta para pelear contra el gigante, y entonces David le dice al rey, mira rey, que el rey le da su coraza, le da su armamento de guerra, su vestimenta, no puedo con eso, quítame. Entonces ahí David dice un asunto que tiene que llamar nuestra atención. Cuando yo estoy cuidando las ovejas de mi papá, y viene la fiera a querer arrebatar las ovejas, el oso, el león, yo peleo con ellos cuerpo a cuerpo y lo venzo. Está en la Biblia. Pero nosotros no nos hemos detenido a pensar en eso. ¿Cómo era eso posible? Entonces, yo digo entonces que el más chiquito en la casa no lo quería, porque estaba enfrentándose con animales feroces allá afuera. Y los otros en el ejército por allá, y los otros en casa, los que no estaban en el ejército. Cuando llega el animal feroz a arrebatarme las ovejas, yo se la quito, se la arrebato de sus manos. ¿Quién era que hacía eso? Dios en la vida de David. Y entonces a ese humilde pastor allá, que de hecho los pastores no eran bien considerados, no eran bien vistos, Dios llamó a David para que fuera entonces rey de Israel. Estamos hablando del llamado de Dios. Y al final voy a hacer una pregunta que no se puede olvidar, porque nosotros somos muy dados a olvidar. Y no lo digo para ustedes nada más, también para mí. Somos muy dados a olvidar, nosotros olvidamos. ¿Y de qué se me olvidó? No. La pregunta que voy a hacer es la siguiente. ¿Acaso ellos eran superiores a nosotros? ¿Acaso ellos? ¿Qué tenían ellos que nosotros debemos tener? También era cuestión de fe. Hay un himno que dice así, era cuestión de fe, me gusta mucho. ¿Qué tenían ellos? Era cuestión de fe. Entonces también Dios llamó también a María. Entre todas las muchachas que habían en el tiempo de María, entre todas las muchachas que habían en el pueblo de Dios, Dios llamó a María. ¿Para qué? Para que fuera la depositaria, ¿verdad?, de la formación de Dios en su vientre. Y al principio María se sentía insegura, pero entonces después ella dice, hágase conforme, ¿verdad?, al Señor dice. Y en ese llamado, cuando vemos en la Biblia, cuando analizamos en la Biblia, familia, en la mayoría de los llamados de Dios a hombres y mujeres de Dios eran jóvenes. Eran jóvenes. Daniel, 17 años. Ananías, Azarías, Misael, jóvenes, 16, 17 años también, contemporáneos. José, 17 años. Jeremías, joven también. Eran jóvenes. José, eran jóvenes. La mayoría de los profetas del Antiguo Testamento, cuando Dios los llamó, eran jóvenes, la mayoría. La mayoría. Y entonces, Dios llama a Samuel, pero el llamado de Dios no es un llamado genérico, es un llamado personal. ¿Por qué es personal? Porque la salvación, aunque la salvación es para todo el mundo, de manera general, también dice para todo aquel que crea, de manera particular. El llamado de Dios es individual. En el contexto del llamado de Samuel, Elí estaba allí, que era el sumo sacerdote. Dios no llamó a Elí, oigan bien, y era el sumo sacerdote. Era el pastor de ese momento, en otras palabras. No llamó a los hijos de Elí, que tenían el privilegio de heredar también el sacerdocio después de su papá. No lo llamó a ellos. Dios llamó a Samuel, un joven que estaba dispuesto a escuchar. El detalle está que Dios sigue hablando, Dios sigue llamando, constantemente llama y llama y llama. Y llama y sigue llamando. Dios no se ha parado de llamar. Pero el punto está en, ¿estamos nosotros dispuestos a escuchar? ¿Qué estamos dispuestos a escuchar? En otra palabra, yo quiero que pongamos, Dios pone en mi corazón ahora mismo que comparta con ustedes lo siguiente. ¿Por qué no pedimos en nuestras oraciones? Ya yo he dicho parte de esto otras veces, y es bueno decirlo para que no se olvide. Ustedes no han analizado, no han analizado las oraciones de nosotros, ¿cómo son? En la cadena, especialmente en la cadena. Ustedes no han analizado los pedidos que nosotros hacemos. Ustedes no se han puesto a pensar en los pedidos que hacemos.
Yo quiero que nos concentremos en esto muy bien porque no se me malinterpreten. No quiero que me malinterpreten. Señor, mira que yo quiero que oren por mí porque tengo un viaje que voy a salir para Santo Domingo y quiero que el Señor me proteja. No estoy diciendo que eso está mal. Vamos a cambiar los valores. Que yo ando en busca de trabajo y por papeles, por los documentos, porque estoy enfermo, por salud, porque voy para el médico. Todo eso está bien, pero debe ser al final del pedido. ¿Y por qué no pedimos a Dios, Señor, dame discernimiento? Dame discernimiento para yo entender las cosas espirituales. Señor, dame fe. Señor, permite que yo sea un gigante de la fe. Señor, dame un corazón agradecido. ¿Lo dicen amén? Dame un corazón agradecido. Dame un corazón, dame un espíritu alegre. Porque Gálatas 5, 22 dice, el fruto del espíritu es amor, gozo. ¿Se necesita dinero para estar gozoso? ¿Se necesita salud para estar gozoso? No. Es decir, que el dinero no acondiciona el gozo. Si yo tengo mucho dinero, yo estoy muy gozoso. Y a medida que el dinero se me va acabando el gozo. Si yo tengo salud, estoy gozoso. Pero estoy enfermo, se me acaba el gozo. No. Señor, dame amor. El fruto del Espíritu. Dame amor. Pero no el amor interesado. Amor desinteresado. Dame amor como el amor que tú tienes. Ok, yo amo a mi esposa porque ella me ama. Desde que ella me dejó de amar, yo la dejo de amar. No, así no es que funciona Dios. Entonces, Dios sigue llamando al ser humano porque Dios quiere que el ser humano entienda quién es Dios. Dios sigue llamándonos para que el ser humano entienda que Dios es amor y Dios quiere que el ser humano esté al lado de Dios. Los planes de Dios, los proyectos de Dios, los sueños de Dios, todo lo que Dios tiene, todo lo que Dios ha diseñado es para nosotros. La Biblia dice que Dios le ha placido darnos el reino. ¿Usted ha tenido a pensar en eso? Jesús dijo en Juan 17, ¿han leído ustedes la oración de Jesús? Señor, así como tú y yo somos uno, que ellos sean uno, y no te pido por esto. Jesús está hablando por los discípulos que tiene allí. No te pido por esto nada más, sino también te pido por aquellos que han de creer. Jesús estaba orando por nosotros, los que creemos en Él ahora. Él estaba orando allá atrás. Está orando por nosotros, los que hemos de creer. Está hablando de nosotros. Para que nosotros tengamos un sitio a su lado. El llamado de Dios, es decir, que tenemos claro que Dios sigue llamando, pero el detalle está que Samuel estuvo dispuesto a escuchar. ¿Estamos nosotros dispuestos a escuchar la voz de Dios? Entonces en nuestras oraciones vamos a pedir, Señor, abre mi oído, afina mi oído para yo escuchar tu voz. Porque Dios no hace acepción de personas. Llamó a José, llamó a Daniel. Son situaciones que Dios permitió, pero el llamado de Dios estaba en esa decisión que Dios permitió. Porque cuando Nabucodonosor llegó a Jerusalén, que tomaron a Daniel y a sus amigos y otros jóvenes fueron tomar cautivo y fueron llevados a Babilonia, también se quedaron un grupo en Jerusalén. Daniel pudo haberse quedado en Jerusalén. Daniel pudo haber sido de los que se quedaron en Jerusalén. No, pero Dios permitió que ellos fueran a Babilonia, para que fueran instrumentos del Dios del cielo y allá ellos dieran testimonio del Dios del cielo y el evangelio se propagara allá en Babilonia, se predicara en Babilonia, porque también los babilónicos también eran seres humanos que necesitaban conocer del Dios grande. El llamado implica, en primer lugar, Dios llama y el llamado implica un espíritu dispuesto a escuchar. Pero nosotros estamos aquí más pendientes a las cosas que dice el vecino o la vecina o la televisión, la noticia, y estamos sumergidos en cosas de esta tierra y nuestros ojos están clavados aquí abajo, mirando así. Estamos así, aquí nada más, mirando aquí, y no levantamos la vista de la inmensidad del universo de bendiciones que Dios tiene para con nosotros.
Ese es el punto. Que nosotros le pidamos a Dios, Señor, abre mi oído para yo escuchar tu voz. Y cada día que Dios nos da, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga hoy? Abre mi oído para yo escuchar. Hay una anécdota de mi esposa, ya ha escuchado esta anécdota como 1.000.000 de veces, pero ustedes no la han escuchado. ¿Han ustedes escuchado la anécdota del indio Cherokee y el guía neoyorquino? No. ¿Cuántos lo han escuchado? ¿No? Bueno, ustedes saben que había un indio Cherokee, cuando habló Cherokee, un indio americano. De los indios americanos son varios, los Cherokee, los Cheyenne, y hay otros que, y así. Pero el Cherokee, un indio Cherokee que está en las reservas, que allá arriba, en su reserva, dice, yo quiero conocer la ciudad de New York. Él quería conocer a New York. Así que él accesó por internet y encontró un guía que le va a dar un tour aquí en Nueva York. Quiero conocer el Parque Central en Nueva York. De hecho, el Parque Central está bastante cerca de aquí. Y cuando van caminando, llegan ahí al Parque Central. Usted sabe que el Parque Central es grandísimo. ¿Ustedes han ido a la plazoleta donde está la fuente? Donde la gente tira la moneda y pide un deseo. Eso es del diablo, no hagan eso nunca. ¿Está bien? Hay que pedir deseo, eso es del diablo. Eso no. Uno de los temas que hablábamos en la semana era ese, lo tocamos el sábado, acerca de... Bueno, el sábado no, en la semana. El sábado tocamos fue el de tatuaje. Pero en la semana hablábamos un tema que es el tema de la nueva era. Eso de tirar moneda, echar suerte y esa cosa, todo eso es satánico, eso es diabólico. En fin, es que antes de llegar a la fuente, ellos van caminando, el indio Cherokee y el guía americano, y entonces el indio Cherokee dice, escucha, escucha. El guía dice, ¿qué tú escuchas? ¿Qué tú escuchas? Dice el guía al indio. Dice el indio, yo escucho las alas de una paloma volando. Y de una vez el guía empezó a mirar. No había paloma por ningún lado. Y en una, de repente, vino una paloma y se posó ahí. El guía se sorprende, pero siguen caminando. Y cuando van llegando a la fuente, antes de llegar a la fuente, dice el guía le dice, esta vez le dice el guía al indio, escucha, escucha. Dice el indio, ¿qué tú escuchas? El guía dice, yo escucho moneda cayendo en el agua. ¿Saben cuál es la moraleja? Que cada quien escucha lo que le interesa escuchar. Pero Dios sigue hablando y muchas veces nosotros no le escuchamos. Pudiéramos preguntarnos en esta hora, familia, pudiéramos preguntarnos, ¿cuántas veces Dios me habló en este año? ¿O cuántas veces yo escuché la voz de Dios en este año? El año está terminando. Apenas un mes, ¿y qué? Y 2 semanas. Y ya el año se fue. O sea, 6 semanas quedan de este año. ¿Cuántas veces yo escuché la voz de Dios diciéndome en este año tal cosa? Que tengo que mejorar, que tengo que crecer espiritualmente, que tengo que acercarme, que tengo que dejar esta conducta desordenada, que tengo que dejar este pecado que estoy acariciando, que tengo que trabajar mi temperamento, mi carácter, que tengo que trabajar esto, que tengo que trabajar para el reino de los cielos, en mi preparación espiritual, que tengo que desconectarme de las cosas del mundo, que yo no puedo seguir caminando, dije que soy cristiano, pero seguir caminando como el mundano cualquiera que anda por allí, con un pie en la iglesia, o mejor dicho, con la mitad del pie en la iglesia y el pie y medio en el mundo, o con mi cuerpo en la iglesia y mi mente en el mundo, porque es marcando la diferencia. Dios llama a que nosotros cambiemos de actitud. No podemos seguir siendo los cristianos del año 2024 en el ya casi terminado año 2025. Cuando llegue el 31 de diciembre, es un momento de hacer resoluciones. Por muchos años yo hago mis resoluciones el 31 de diciembre. ¿Qué son las resoluciones? Yo reflexiono, qué cosas fallé, qué cosas prometí hacer y no lo hice. Hablaba yo con mi esposa el día pasado y yo dice Dios a mi esposa, mi amor, mira, wow, se fue el año y todavía seguimos siendo... no hemos cumplido, no hemos alcanzado la meta de lo que nos propusimos, algunas cosas, como el asunto de crecer en el cuidado físico. De hecho, en el caso mío, se me fue el año
Y todavía yo sigo barrigón. ¿Eh? Ustedes se ríen, pero yo cada vez que me veo la barriga yo no me río. ¿Está bien? Ahora me estoy riendo porque usted me está provocando a reírme. Pero he adquirido algunos músculos, ¿está bien? He adquirido algunos músculos. Con la ayuda de Dios. Si yo duro un año más aquí con ustedes como pastor, ustedes van a tener otro pastor. Fuerte. ¿Está bien? Fuerte. Pero no es por vanagloria, es porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y yo pienso que el Espíritu Santo se va a sentir mucho mejor en un cuerpo fuerte, en un cuerpo saludable, en un cuerpo tonificado. Amén. Dios sigue llamando para que cuidemos nuestro cuerpo. Pero nosotros estamos comiendo la comida que comen la gente que no conoce a Dios. La gente que no conoce a Dios, nosotros que decimos que conocemos a Dios, estamos comiendo la misma comida que ellos comen. Y estamos comiendo de manera desordenada como ellos comen. Yo hablaba, creo que el viernes hablaba un puntito de eso, de los hábitos. Y hablaba de que, bueno, ayer en la mañana, de que el viernes fue ayer en la mañana. Familia, tenemos que cuidarnos. Todos estamos cometiendo errores. Todos, empezando conmigo, he cometido errores. ¿Cuáles errores yo he cometido? Yo llego a mi casa a las 11 de la noche, 11:30 a veces, muerto de hambre. Oye, tengo que comer porque tengo que comer. Mi esposa me decía a mí, mi amor, pero cómete una fruta. No, es que eso no es comida. Y lo que agarro son panes. Pan, pan, pan. Eso se llama intemperancia. Estoy comiendo fuera de hora. ¿Qué Dios puso en mi mente? Estoy aplicando el mensaje de hoy porque Dios nos llama a marcar la diferencia. En la comida, en el vestido, en nuestras palabras, nuestras acciones, nuestras relaciones, nuestras conversaciones tienen que ser conversaciones santas. Oye bien, el sábado es santo. Yo decía en la iglesia de Combe, lo que voy a decir aquí, porque Dios permitió que yo sea pastor de esta iglesia para gloria de Dios. Familia, nosotros decimos, la Biblia lo dice, nosotros lo leemos, estamos claros, sábado es santo, dice el texto, Isaías 58, 13 y 14, en adelante, o 14. Vamos a buscarlo, búscamelo por favor. Isaías 58, 13. Si retrajeres del sábado tu pie de hacer tu voluntad, y a mi sábado llamaré ¿qué? Delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tu propio camino, ni haciendo tu voluntad, ni qué, ni hablando tus propias palabras. Entonces tú vas a recibir la bendición de Dios. Tú vas a recibir la bendición de Dios. Tenemos que ser guarda del hermano. En sábado, si usted llega a la iglesia, usted vino aquí a adorar a Dios. No me dice amén, está como pobre, un solo amén. Que quede claro, usted viene a la iglesia a adorar, a encontrarse con Dios, pero usted encuentra un hermano que está criticando. El deber suyo es decirle, hermano, eso no es de cristiano, eso no es de Dios. No. Hoy es sábado, hoy es día del Señor, el tiempo es del Señor. Yo no puedo hablar mis palabras. Si usted tiene algún disgusto con alguien, también la Biblia dice que tú tienes que arreglar eso con el hermano. Mateo 18. ¿Soy su pastor, sí o no? ¿Soy su pastor? Tengo que decírselo. Y se lo estamos diciendo con amor. Se lo estamos diciendo con amor. ¿Está bien? Que no se olvide eso. Porque se nos olvida. Y entonces Dios no acepta tu adoración. Cuando pase el sábado, cuando el ángel lleva el informe, oye los testimonios, y testimonio para la iglesia dice que el ángel lleva el informe, cada sábado, al terminar el sábado, lleva el informe. Entonces el informe suyo es incompleto, quedó borroso. Dios nos llama a que marquemos la diferencia. Dios nos llama a que crezcamos en espiritualidad. Juan 14, 1 al 3 dice, oh Jesús, no se turbe vuestro corazón, ¿verdad? Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Wow. Ustedes no dijeron amén. Son muchas mansiones.
Muchas mansiones. Y quiero abrir un paréntesis aquí para tocar un poquito acerca de la mansión. No sé cuántos de ustedes conocen el sector Los Cacicascos allá en Santo Domingo. Los Cacicascos. Ahí no viven pobres. Ahí no viven pobres. Ahí todos los que viven ahí son millonarios, multimillonarios. Mi esposa le tocó hacer un servicio, cuando éramos pastor allá, amanecer cuidando a una señora. Ustedes saben que mi esposa es médico. Y le tocó hacer un servicio de una noche cuidando a una señora. Yo la llevé esa noche. Qué sé yo, el ambiente donde yo estoy. Yo llegué a prima noche ahí, dejé a mi esposa. Yo sí me cercioré la calle y el número. Porque tempranito en la mañana tenía que recoger a mi esposa. Cuando llegó el día siguiente que yo iba a recoger a mi esposa, que yo toco la puerta, que yo miro para atrás la casita, en ese entonces, que estaba así detrás, yo veo en el vuelo, ¿sabes lo que es el vuelo? Es una pestaña de concreto que tiene la casa que sale así, como un pasillito. Ahí habían 2 pavos reales caminando. Y eso. Y cuando veo el patio estaba todo lleno de grama china. Ahí fue que yo conocí la grama china, de grama china. Cuando sale el señor donde estaba mi esposa cuidando a la señora, yo le dije, ¿y esa casa? Dice él, esa casa es de un chino. Solamente el solar. Yo le estoy hablando de qué tiempo, Dios mío. Yo tengo aquí 13 años. Eso fue como para el año 2000, 2010, 2005 por ahí. Solamente el solar le costó al chino $500,000. De dólares. Dólares. En ese entonces. Solamente el solar le costó $500,000 para ese entonces. Dólares. Yo eché el grito. Y cuando yo supe eso, mi mente se fue a lo que dice el texto. En la casa de mi padre hay muchas moradas o muchas mansiones. Y por otro lado dice la Biblia, cosas que ojos no han visto, ni han subido al pensamiento humano, son las que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. Claro, yo amo a Cristo no por eso. Yo amo a Cristo porque Él me amó primero. Y al amar a Cristo, pues entonces Él le ha placido darnos el reino. Dios te llama hoy a que sea cristiano, a que sea cristiana, que vivamos el Evangelio, que seamos instrumentos de Dios, que así como Cristo no profirió palabra de maldición, ni habló en contra de nadie, pero sí reprendió al que había que reprender. ¿Lo reprendió, sí o no? Sí. Llegó a la iglesia, vio que todo el mundo tenía un relajo allí en la iglesia, era un mercado, una habladuría, un asunto, un desorden. No sé dónde encontró el látigo y le cerró a fueta a todo el mundazo. Lógico que yo no voy a hacer eso porque yo no soy Cristo. Pero en el contexto del mensaje está. Este mensaje es un llamado de Dios para que nosotros reflexionemos cómo vamos caminando la vida que nosotros decimos que es vida cristiana. Termino. Mi esposa está escuchando este mensaje, pero es diferente, ella lo sabe. Porque ella después me dice, mi amor, pero te salió diferente al otro. Son cosas de Dios que Dios permite. No sale 100% igual como yo lo dije en ninguna parte. Termino diciendo lo siguiente. Un fin de semana pasado, ¿hace qué tiempo, mi amor, fuimos a Indianápolis? La boda de Francisco, el mes pasado. El mes pasado, Francisco se casaba, el primer anciano, que era el primer anciano acá. Y nosotros fuimos, coincidió un compromiso en Indianápolis con la boda de Francisco en Tennessee. Fuimos a Indianápolis ese fin de semana, ese sábado, a la boda, a la iglesia en Tennessee. Y el sábado en la tardecita bajamos para Tennessee, para la boda que era el domingo. Pero hay algo que mi esposa no sabe, y ustedes tampoco, lo van a saber ustedes junto con ella. Y el sábado, en la noche, la tardecita, yo sentí que me dio un asunto raro de este lado, del corazón. Así, una cuestión rara, nunca me había pasado eso. Por la mente le van todos los pensamientos rápidos así. Todos los pensamientos rápidos así. De temor. Y si me da un infarto y me muero aquí.
Señor, perdóname, Señor, mira que aquello, lo otro, Señor, aquí, Señor, mira que mi esposa se va a quedar jovencita y entonces ¿sabe? Todo eso es rápido. Sí. ¿Seguiremos nosotros caminando la vida así como vamos? ¿Sabemos nosotros lo que tenemos que hacer? ¿Sí o no? Sí sabemos. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. Porque el texto de Juan 14 termina, además de las mansiones, dice, en la casa de mi padre hay muchas mansiones. Voy pues a preparar lugar para ti. Si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Y oiga la parte que más me impresiona. La parte que más me impresiona, la que sacude mi vida es esta. Y me tomaré a mí mismo para que donde yo esté, ustedes también estén. Yo quiero estar ahí. Sí, yo quiero estar ahí. ¿Y sabe lo que significa Jesús que dice se va a tomar a sí mismo? ¿Sabe lo que significa Jesús? Me voy a tomar a mí mismo. Cuando Jesús dice me voy a tomar a mí mismo, que Él tiene que verse en nosotros. Es decir, que nosotros vamos a ser como un espejo. Jesús va a ver a la iglesia, va a ver a todos los que han aceptado su nombre y se va a ver reflejado en nosotros. Y cuando Él se vea reflejado en nosotros, entonces Él va a decir, es el tiempo de yo ir a la tierra. Y entonces ahí que dice, me tomaré a mí mismo. Que nosotros vamos a ser como Cristo. Ya hemos alcanzado la estatura espiritual. Nuestra conversación todo el tiempo tiene que ser Cristo. Nuestra conversación tiene que ser solamente el cielo y el cielo. Una cita última. Segunda de Pedro, capítulo 3. Oigan cuán importante es esto. Segunda de Pedro, capítulo 3. Oigan lo que Dios dijo a través del apóstol Pedro. Versículo 10 en adelante. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Entonces los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Es decir, que todas las cosas que hay en esta tierra, mi casa, que yo quiero mucho, será quemada. Mi carro que tengo será quemado. Mi closet, que por cierto lo arreglé, mi closet en estos días, lo puse, todas esas ropas se van a quemar. ¿Estamos claros? Todo va a pasar. Todo va a pasar. Entonces la Biblia nos está diciendo que no debemos que apegarnos a las cosas de esta tierra. Dios nos llama a que no nos apeguemos a las cosas de esta tierra. Hay que usar la casa, sí, vamos a usar la casa mientras vivamos. El carro hay que usarlo también. Hay que usar la ropa mientras vivamos. Está bien, perfecto, hay que usarlo. Pero que mi corazón no esté apegado ni a la casa, ni al carro, ni a la ropa, ni al dinero, ni a la búsqueda de cosas en esta tierra, ni a la competencia, ni a que todo el mundo tiene que aplaudirme. No, mi corazón no puede apegarse a eso. El foco de atención es Cristo. La gente, si te ven a ti, tienen que ver a Cristo. No di que hay que reconocerme, hay que felicitarme, ay, ¿por qué no me saludó? No importa, Cristo pasó más que eso. Tú sabes las humillaciones que Cristo pasó y Cristo quiere vivir su vida en nosotros. Y si Cristo está en nosotros, si me saludan, amén. Si no me saludan también, amén. No me siento mal. Hay mucha sensibilidad en los últimos años en la iglesia. Hay un espíritu de sensibilidad. No se puede decir nada, de una vez la hermana se ofende y de una vez no vuelve a la iglesia o se va y se va para allá o empieza un habladero y una cosa, familia. No. Como yo me ofendo por todo, Cristo no está en mí. ¿Creen ustedes que yo no he fallado en eso? En algunas ocasiones he fallado, en otras muchas, en otras ninguna. Pero ella ve lo que dice. Entonces, nosotros sabiendo que todas las cosas han de ser deshechas, segunda de Pedro, capítulo 3, 11, dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa ¿qué?
manera de vivir. Hay una versión de la Biblia que dice, en santa y piadosa conversaciones. En santa y piadosa, ¿cómo? Conversaciones. Yo soy cristiano. ¿Me dijeron amén? ¿Qué pasa que no me dicen amén? Cuando yo digo yo soy cristiano, esa pregunta es para usted también. Pastor, usted dice que usted es cristiano, entonces yo soy cristiano, pues yo soy cristiano. La Biblia dice que tenemos que andar en santa y piadosa manera de vivir, estilo de vida, conversaciones, la comida, la ropa, la música, la actitud. ¿Hay poder en la palabra? Sí. Hay un mandamiento que dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Palabras. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. Que nuestros oídos sean afinados por el Espíritu Santo para nosotros escuchar el llamado de Dios, llamándonos a ser diferentes. ¿Cuántos quieren? ¿Cuántos quieren ser diferentes? ¿Tú sabías que tu vida le pertenece a Dios? ¿Tú sabías eso? ¿Lo sabías? Tu vida le pertenece a Dios. ¿Tú sabías, hermana, que tu vida le pertenece a Dios? Ustedes no existen por casualidad. Yo le voy a decir un detallito. También tú le perteneces a Dios. También usted le pertenece a Dios. Cuando tu papá y tu mamá se juntaron, se casaron, no solamente tu papá y tu mamá, también el mío, y también de cada uno de nosotros, tuvieron la decisión de juntarse, casarse y tener intimidad sexual. En una de esas, Dios permitió que fuera tú que se formara. Ese es el misterio de Dios. Nuestra vida es de Dios. También tu vida, también la suya y la de cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que nosotros podamos entender que pertenecemos a Dios. Por eso Él es nuestro Padre amante que se preocupa por nosotros que somos sus hijos. Y que Él permite. ¿Qué es esto? Ese es mi corazón. Ese es tu corazón. ¿Quién permite eso? Dios. Cuando tú te acuestas y te duermes, ¿tú tienes el control de esto? El corazón sigue. ¿Quién que permite eso? En un día, espero que no sea hoy, oh Dios mío, que no sea mañana. No cuando sea, no queremos que sea nunca. Nosotros no queremos que sea nunca. Pero lamentablemente, esa cosa pasa. El corazón de ustedes se para, no es mío, no es de ustedes. Se quedó ahí, ahí pasamos la historia. Señor, que no sea hoy. Que Dios te bendiga. Vamos a estar en pie, vamos a cantar nuestro himno. ¿Qué estás haciendo por Cristo mientras Él vida te da?